Cuando hablamos de reformar la Constitución en perspectiva de género, de qué podría ser o llegar a ser una constituyente feminista, lo que hacemos desde el derecho constitucional crítico, desde la Escuela Feminista de Derecho Constitucional, en la que yo me integro, es poner en cuestión todos los conceptos y toda la estructura, los juegos de poder sobre los que se basa el constitucionalismo moderno. Al final, pues prácticamente todas las sociedades avanzadas del planeta, sus sistemas de gobierno, sus sistemas de fuentes, sus instituciones, su sistema de derechos está basado en pues, las revoluciones liberales, la Revolución Francesa. Y decimos que la Revolución Francesa y toda la filosofía liberal está basada en un sujeto, que es un sujeto parámetro, que es el hombre. Y las mujeres no estábamos en esa definición de los sujetos de derecho, no estábamos en esa filosofía liberal, en esa filosofía en la cual todos, en teoría, eran iguales, pero esos todos eran los varones. Desde esa definición excluyente de las mujeres que se produce en ese momento fundacional, sobre el que luego se construye todo el constitucionalismo, pues está basada también una gran parte de la desigualdad de derechos que han venido sufriendo las mujeres a lo largo de toda la historia, pero en particular a lo largo de los últimos siglos. Y cuando hablamos, insisto, de la constituyente feminista, hablamos de revisar esas bases, de poner en cuestión por qué la mujer también es sujeto de derecho, cómo la mujer es parámetro de derechos, también de sus propios derechos, algunos distintos de los que tienen los hombres por su propia naturaleza biológica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no son exactamente iguales los que tienen las mujeres y los que tienen los hombres. Y además, más concretamente, en este libro, lo que trato es de explicar cómo la Constitución española, después de hacer un recorrido histórico desde la Revolución Francesa hasta el año 1978, de la evolución del feminismo político y del feminismo jurídico, bueno, explico cómo la Constitución del 78 es una constitución en la que las mujeres no estamos presentes. Está ese masculino universal que se supone que nos engloba, está ese sujeto que sigue siendo el hombre, pero sin embargo las mujeres aparecemos en muy pocas ocasiones en el texto de la Constitución. Por ejemplo, cuando se habla del matrimonio, cuando se habla de la sucesión a la corona y pocas veces más, ¿no? En el año 1978 no había muchas más menciones. Y tampoco había muchas mujeres en las Cortes Constituyentes, ¿no? Y eso es una revisión que también se hace sobre quiénes son los sujetos, quienes escriben, quienes toman las decisiones constituyentes, quienes redactan el texto de la Constitución y cómo los problemas que interesan a esas personas, mayoritariamente hombres, son los temas, las decisiones políticas fundamentales que se llevan al texto de la Constitución, mientras que las preocupaciones políticas fundamentales de las mujeres, no todas, por no decir que casi ninguna, está en el texto de la Constitución. Y bueno, pues un poco esa revisión de las bases que forman ese pacto político fundacional de la democracia española, esa revisión desde un punto de vista feminista, ¿no? Y después, en la última parte del libro, lo que trato es de explicar cómo podríamos refundar ese sistema, cómo podríamos hacer un nuevo pacto constituyente, un nuevo pacto de voluntades políticas basado en el reconocimiento pleno de los derechos de los hombres y de las mujeres, entendidas estas pues, como un sujeto político pleno y también como características que nos distinguen de los varones. No comparto en absoluto la opinión de que el derecho es conservador. Podría compartirla en parte la opinión de que los jueces son conservadores, pero creo que hay que explicar las dos cosas por separado. El derecho es tan conservador o tan progresista como puedan serlo las cámaras que hacen las leyes. O sea, cuando tenemos Congreso y Senado más conservadores, con mayoría más conservadora, pues nos salen leyes más conservadoras, y cuando tenemos Congreso y Senado con una mayoría progresista, pues en principio al menos en principio deberían salir leyes más progresistas. Cuestión distinta es que después, cuando las normas salen de la sede parlamentaria, allí donde se residencia la soberanía nacional,
cuando salen de la carrera de San Jerónimo y de la Plaza de la Marina Española y se van al BOE, a partir de ese momento, digamos, adquieren vida propia, podríamos decirlo así, ¿no? La letra de la norma hay que interpretarla y hay que aplicarla. Y ahí es donde entran en juego los jueces y los demás operadores jurídicos, las administraciones públicas, los abogados, los fiscales, los abogados del Estado, o sea, todos los que operamos, todos los que trabajamos en este mundo de lo jurídico. Y ahí es verdad que entre las profesiones jurídicas, sociológicamente hay una tendencia mayor, un poco más de conservadurismo, ¿no? Por distintas razones. Por la forma de selección, por la forma en la que estudiamos en las facultades de Derecho, por la forma en la que se nos transmite los estudios de Derecho, que no siempre son formas de trabajo excesivamente críticas. Y es cierto que hay una visión del derecho, que no sé si será mayoritaria, podríamos decir que sí, de entenderlo como una herramienta de control social, como una serie de reglas, un conjunto de normas que lo que hacen es establecer cuáles son las formas de comportamiento y establecer el castigo, ¿no? La represión cuando uno no se adapta a esas formas de comportamiento. No solo penal, sino también administrativa o de otro tipo. Entonces, en ese sentido, claro, efectivamente, si entendemos el derecho como una forma de control social y de orden, puede entenderse que es de algún modo conservador. Y si pensamos en la costumbre, que también es una fuente del derecho, pues por supuesto ahí efectivamente estamos hablando de el anclarse a formas de comportamiento que se vienen desarrollando, a reglas que se vienen desarrollando a lo largo de la historia, que están establecidas, y eso es un poco agarrarse a lo que conocemos, ¿no? Pero hay otra forma de ver el derecho que es complementaria, que no contradice necesariamente esta, pero que entiende que además de ser una forma de control de las sociedades y de organización de las sociedades, el derecho también puede ser una forma de transformación, una herramienta de transformación social, ¿no? Bueno, me parece que con un ejemplo se puede entender mucho mejor esa diferencia o esa dimensión, mejor dicho, del derecho como herramienta de transformación social. Y ese ejemplo tiene que ver con la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, bueno, así es como la conocemos coloquialmente, ¿no? La reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando se aprobó esa norma, cuando el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron esa ley a principios de los años 2000, se hizo un estudio sociológico, ¿no? Para ver cuál era la aceptación social de la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo, y había cierta aceptación social, aunque no era mayoritaria, y lo que no había era una gran oposición, de manera que bueno, pues el legislador, los diputados y los senadores de la mayoría decidieron modificar el Código Civil para introducir esa reclamación, esa reivindicación del movimiento de gay y lesbianas, bueno, pues para igualar en derechos a las personas independientemente de su orientación sexual. Esa ley fue recurrida por quienes, ante el Tribunal Constitucional, por quienes entendían que la noción de matrimonio tenía un alcance determinado, que es el que había tenido siempre, ¿no? Esa visión más conservadora de matrimonio. Desde tiempos inmemoriales era entre un hombre y una mujer, y era entre un hombre y una mujer, y cualquier otro tipo de unión pues debía llamarse de otra manera y no matrimonio. Y cuando el Tribunal Constitucional resolvió el asunto, el ponente de ese asunto era Pablo Pérez Trems, que era el magistrado con el que yo trabajaba, con lo cual tuve la suerte de poder participar en la redacción de ese borrador. Y bueno, pues nos pidió a los colaboradores que revisáramos los estudios sociológicos sobre la cuestión para ver, bueno, pues cuál era en ese momento, ¿no? A día de redacción de la sentencia, el sentir social sobre la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahí nos dimos cuenta de que en los años que habían pasado unos pocos años desde la aprobación de la ley, pues la aceptación social en España del matrimonio entre personas del mismo sexo se había incrementado exponencialmente. Supongo que la ciudadanía había visto que ninguno de los males con los que nos amenazaban quienes se oponían a la norma se había cumplido, y bueno, se había normalizado perfectamente pues una institución social y un ejercicio de derechos que en nada perjudicaba a otras personas, ¿no? A quienes no forman parte de ese colectivo beneficiado por la ley. Y ahí, para mí,
bueno, pues fue un ejemplo muy claro de cómo el derecho puede servir como herramienta de transformación social. A veces va un poquito por delante, en general va por detrás de la sociedad, y cuando va por delante sirve también para cambiar mentalidades y sirve para, sobre todo, apoyar el ejercicio de derechos por personas que están en una situación de discriminación o de vulnerabilidad, y para eso el derecho es una herramienta sumamente útil, ¿no?, para transformar las mentalidades y los comportamientos sociales y transformar la sociedad en un lugar más digno, finalmente, ¿no? Cuando hablamos de los niños y los adultos, en realidad estamos hablando más de titularidad de los derechos que de democracia. La democracia nos lleva al plano de la forma en la que tomamos las decisiones y quién toma las decisiones que nos ayudan a vivir en sociedad. Y tenemos una serie de reglas dentro de que la democracia supone la toma de decisiones colectivas por parte de la ciudadanía a través de sus representantes, que nos hablan de que, como no podemos llegar al consenso en esa toma de decisiones, usamos, por ejemplo, la regla de las mayorías, más o menos reforzadas. Y cuando hablamos de la relación menor-adulto respecto al ejercicio de los derechos, no hablamos de toma de decisiones, hablamos de cómo las decisiones se proyectan sobre una serie de sujetos. Y claro que los adultos y los niños no tienen el mismo tratamiento desde el punto de vista jurídico, ni han sido considerados históricamente de la misma manera. Y creo que en eso hemos avanzado, porque tradicionalmente, lo mismo que sucedía con las mujeres, los niños no eran sujetos de derecho, eran objetos del poder de los padres, de la autoridad de los padres, de los profesores, de los guías espirituales, etcétera, etcétera. No tenían autonomía, no tenían agencia propia. Y eso ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, de manera tal que hoy el niño es mucho más protagonista y mucho más sujeto de derechos de lo que vino siendo a lo largo de la historia. Y creo que eso es bueno. Es decir, yo no haría esa asimilación en que para la democracia es fundamental la diferencia entre el niño y el adulto, o más bien introduciría esos matices, ¿no? No es fundamental esa diferencia, lo que es fundamental es que cada uno en su plano tenga el pleno ejercicio de los derechos que le reconocemos a cada periodo de la vida, ¿no? A la persona en cada periodo de su vida. Bien, dentro de este marco de definición del titular de los derechos, creo que es muy importante, y ahí hemos hecho grandes avances, considerar al niño como un sujeto propio de derechos, ¿no? Hemos desarrollado, después de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, el principio y el derecho del menor a ser oído, de que su interés superior sea tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones que le afecten, el derecho a que participe en los procesos en los que tienen que ver con su vida, en los que es protagonista. Todo eso es muy importante. La idea de la autodeterminación del sexo o del género, creo que esto también lo podríamos discutir largo y tendido, ¿no? La diferencia o la similitud entre los dos términos. Esa idea de autodeterminación va en esa lógica de agencia, en esa lógica de que los niños también sean capaces, como los adultos, de determinar los límites de su propia personalidad, de su propia identidad. El problema es que esas políticas identitarias son muy individualistas, no tienen en cuenta el colectivo y no tienen historia, no tienen en cuenta cuáles puedan ser los impactos a largo plazo de las decisiones que hoy se están tomando sobre los niños, niñas y adolescentes. Yo no sé si es una buena idea dar un amplio margen a la autodeterminación sobre el propio sexo. No sé cuál es el alcance, cuál es la implicación de esa autodeterminación cuando hay transformaciones biológicas, cuando hay tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que ser tremendamente cautos porque todo aquello que pueda tener un impacto irreversible puede ser efectivamente a la larga un límite al ejercicio futuro de derechos fundamentales de esos niños y esas niñas. Que haya que darles un tratamiento diferente a los adultos creo que tiene más que ver con la propia madurez y con la propia capacidad de decidir sobre la propia vida, que tiene que ver mucho con el individuo y no tanto con el colectivo, y creo que hay que hacer un estudio más caso por caso. ¿Cuál es la opinión de la magistratura? Pues todavía no tenemos apenas aplicación de la norma, así que no puedo decir cuál es la opinión de la magistratura. Todavía no hay ningún caso problemático que haya llegado al Tribunal Supremo, y sí que ha habido alguno que ha llegado al Tribunal Constitucional, pero con relación a la anterior ley, y ahí el Tribunal
ha hablado pues eso, de la madurez y de la importancia de tener en cuenta la madurez individual para tomar esas decisiones. Pero ahí creo que es muy importante que la medicina, que el psicoanálisis, que la psicología, que la psiquiatría ayude al derecho, porque no tenemos la capacidad de conocer esos impactos en la persona que pueden tener este tipo de decisiones individuales. Ahí sí que creo que el derecho no puede ser vanguardia, sino que debería ir acompañando, a diferencia de lo que comentábamos antes en relación con la ley del matrimonio para personas del mismo sexo.